Sonido. Buenas noches a todos, hermanos. Esta noche tengo el privilegio de enseñar algunas cosas que dice la palabra del Señor, porque el pastor está en una comisión en Colombia, como ustedes saben. Él está allí llevando, expandiendo el mensaje por todo Colombia, y pido que todos oremos por él, porque necesita ese apoyo, esa ayuda espiritual. Él está haciendo un gran trabajo allí en esa gran necesidad que tiene el pueblo colombiano. ¿Okay? Bueno, esta noche vamos a tocar dos temas, que es la Parashá 2, que es la Parashá de Noé, y también vamos a ver, ligado a eso, vamos a ver Hechos 2. El sábado pasado estuvimos viendo Hechos 1, esta noche vamos a ver Hechos 2. Ok. Vamos a iniciar con un pensamiento. Este pensamiento tiene un principio activo, y quiero que ustedes lo encuentren. Es sencillo y dice: hay un camino, hay un caminante. Por el camino camina el caminante. A veces camina lento, a veces camina sediento, a veces camina cantando, a veces camina pensando, a veces camina sin semblante, pero en toda forma, por el camino camina el caminante. ¿Dónde está el principio activo de este pensamiento? Caminar, exactamente. Caminar es el principio activo. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta noche vamos a ver el camino, y está como el título. El título es El camino. Todo este principio activo tiene que ver con el pensamiento del Señor, y a través de lo que vamos a ver esta noche, hasta llegar a Hechos, vamos a ver cómo es el principio activo del pensamiento del Señor. Siempre debemos pensar de dónde venimos y para dónde vamos, cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino, de dónde partimos y a dónde tenemos que llegar. Entonces, para ver todo esto, el primer punto que vamos a ver es establecer ese punto de origen. Veamos de dónde venimos. ¿Qué es lo que el Mesías enseña primero y en lo que más insiste en su ministerio? Cuando el Mesías inicia su ministerio, hay algo que es lo primero que él empieza a enseñar. ¿Y qué es eso? En lo que más insiste en su palabra. ¿Qué creen que sea? ¿No? ¿Puede ser? ¿Cómo? Puede ser el reino. Eso es en lo que más insiste. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con frases como, por ejemplo, el reino de los cielos es como. El reino de Dios es de quienes son como. Porque el reino, tal cosa. ¿Y dónde están esas enseñanzas? Están en las parábolas, por ejemplo. Es un ejemplo en la parábola de la mala hierba, en Mateo 13:24, en las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, Mateo 13:31. Les recomiendo que por favor escriban estos versículos, son bastantes, y si ustedes quieren tener una utilidad
de todo este mensaje que el Señor quiere darles hoy, es bueno que estos versículos los tengan en cuenta, porque Hechos 2 es un parteaguas. Hechos 2 es crítico para toda la cristianidad desde la historia del Mesías y mucho antes, desde cuando todo esto se creó, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había puesto Hechos 2. Entonces necesitamos aprenderlo bien, necesitamos como va a ser un tema un poquito extenso, necesitamos que esto lo anotemos los versículos, no alcanzamos obviamente a anotar todas las referencias, pero que anotemos los versículos y en la casa nosotros podemos estudiar, verificar, confirmar lo que la palabra está diciendo. Bien, entonces decíamos, Mateo 13:33, donde está en la parábola de la levadura, y como ejemplo tenemos algunos. Mateo 19:14, por ejemplo, dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino es de los cielos, reino de los cielos es de quienes son como ellos. Hay otro ejemplo, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay más o menos alrededor de 124 referencias al reino de parte del Mesías en el nuevo pacto. Entonces, ¿será importante que conozcamos de ese reino? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, para darnos una idea, Él nos da una idea de cómo es ese reino. ¿Con qué es lo que más dentro de lo que Él habla del reino obviamente, muchísimo, pero qué es lo que en su ministerio, en todo su ministerio, se identifica con tres cosas? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, alguien que me pueda decir la primera. ¿Con qué? ¿Con qué se identifica tanto? Puede ser, señor, puede ser, pero hay tres cosas importantísimas. Les voy a dar una pista. Personas. Se identifica con personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas personas con las cuales se identifica? Su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Su pueblo Israel. ¿Cuál es la otra cosa con la cual se identifica? Puede ser un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Israel, porque su pueblo está en Israel. Y su pueblo espiritual es Israel. No solamente su pueblo, su lugar físico, sino su lugar físico como Israel, como país, pero también su pueblo espiritual, Israel. Y también otra cosa, la tercera es el tiempo. Con el tiempo, Él hablaba de todas estas dos cosas. ¿Por qué? Porque las personas y el lugar tienen que moverse en un tiempo. Ese tiempo es la eternidad. Ese es el tiempo de Él. Entonces son tres cosas con las cuales Él se identifica mucho, nos da pista de saber cómo es ese reino. Entonces, ¿cuáles son las partes básicas de cualquier reino? ¿Cuáles son? Son 5. Rey es una, personas es otra, lugar es otro, leyes, normas, falta uno, si fuéramos en orden sería tiempo, y el otro sería una constitución, ¿verdad? Entonces, de manera que el rey gobierna a unas personas en un lugar, en un tiempo y por medio de una constitución. ¿Ok? Entonces, allí tenemos en el display un reino donde hay un rey que es Yeshua, la roca firme que sostiene todo, Él lo sostiene todo. Su pueblo Israel, que es una de sus columnas, en un lugar que es Israel y que es en un tiempo. Ese tiempo es la eternidad, por medio de una constitución. ¿Cuál es esa constitución? La Torah. Entonces, allí, este reino es un reino Kadosh, santo, santificado,
separado totalmente para Él. Es un reino totalmente separado para Él. Pero a lo santo vino lo profano. Lo santo fue profanado, se filtró el pecado y el hombre fue expulsado. Entonces, hemos establecido un origen. Hemos establecido ese origen. Desde ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? ¿Está bien? Hemos establecido este origen, que es el reino. Si tenemos un origen, entonces tendríamos que tener un destino. Todos los que tienen un origen y caminan, porque es el principio activo del reino, tienen un origen. Si caminan, tienen que tener un destino. Pero antes de ver el destino, entonces veamos el camino. Segundo punto, identificar el camino. Yeshua, ¿dónde nos enseña eso? Nos enseña en eso en Juan 14:1-6, para lo que los que les gusta anotar. Juan 14:1-6. Y dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. ¿Ya conocemos el camino para ir donde yo voy? Donde Él va, perdón. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás le está preguntando: Señor, ¿cuál es el camino? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo dices que conocemos el camino? Que nosotros conocemos el camino. Si Tomás estuvo conviviendo con el Mesías, comiendo con el Mesías, yendo para aquí y para allá con el Mesías, ¿cuánto más nosotros, que estamos a 2000 años de distancia, lejanos a la enseñanza que se dio en ese tiempo, cuánto más nosotros necesitamos estudiar este camino? Si Tomás le pregunta: ¿qué hay de nosotros entonces? Es por eso que es importante conocer el camino. Sí, él le dice, continuando Jesús, le dice: yo soy el camino. ¿No sabías cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó: nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces hay un camino que nos lleva ¿a dónde? A una ciudad que es la verdad, y en esa ciudad donde está la verdad es donde vamos a obtener la vida. Entonces, ¿qué concluimos? Que sí hay un camino, y es a través del Mesías. No hay otro camino, es el único camino. Muchos dirán que hay varios caminos, y lo escuchamos afuera, donde dicen: no, todos los caminos conducen a Roma, haciendo una referencia que cualquier camino llega a Roma. Ni siquiera saben que hay un camino que conduce no a Roma, conduce es al reino que el Señor tiene, que no es en Roma, es en Israel. Bueno, pero hoy nos vamos a concentrar, estamos hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en el camino. La verdad la vamos a medio tocar un poquito, pero no va a ser el tema de hoy. El tema de hoy va a ser el camino. Posteriormente, de pronto en alguna otra estudio, vamos a ver a más profundidad lo que significa la verdad y la vida. Pero hoy es importante que conozcamos ese camino, porque si tenemos un origen y hay un camino, tenemos que seguir ese camino, y hay que saber hacia dónde va ese camino. Entonces,
el enemigo ha tratado de infiltrarse de todas las maneras. Ustedes saben hoy en día cómo los medios, a través de la música, a través de los videos, a través de las películas, a través de las imágenes, por toda parte vamos a un gas station y ya tenemos una pantallita donde nos están diciendo cosas y cosas y cosas. Por toda parte el enemigo se está infiltrando y sutilmente lo hace. Con la música, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que conocemos un poema y una canción que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar? Lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, eso ha taladrado las mentes del pueblo cristiano, donde dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces lo relaciona con muchas cosas en la enseñanza que le han dado y dice: no hay ningún camino, yo me voy y hago lo que yo quiero, me comporto como yo quiero, obedezco lo que yo quiero y soy simplemente un errante que ando por ahí a la deriva, que no tengo ningún control. Entonces el enemigo se filtra de esa manera. Hay que tener mucho cuidado nosotros como padres, como familia, qué es lo que nuestros hijos están escuchando. Los muchachos jóvenes, qué es lo que están escuchando. Están escuchando y todo eso taladra en la mente del creyente cosas que no son, que son erradas. Entonces, ya conocemos que hay un camino, pero vamos a conocer un poquito más de camino. Punto 3, determinar los tramos del camino, porque cuando hay un camino hay tramos, ¿verdad? Necesitamos ir avanzando, Cada tramo es un tiempo y cada tiempo es un proceso. Entonces nosotros necesitamos saber cómo va ese camino desde aquí, cuáles son los procesos que tenemos que seguir, cuáles son esos tiempos. Entonces es importante saber cuáles son esos tramos. Y en 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo nos habla de esto. Y dice, 1 Corintios 15, 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió, primer tramo, muerte, murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Los 3 tiempos del camino son muerte, sepultura, resurrección. Espero que los vean bien allí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Mucho movimiento aquí en... Ok. Muerte, sepultura, resurrección. O sea que tenemos un camino que tiene 3 tiempos, 3 tramos. Y son procesos en los cuales por este camino el caminante que camina tiene que pasar. Entonces aquí vamos a ver que ya como tenemos el origen, tenemos el camino. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que establecer? ¿A dónde va ese camino? El destino. Tenemos que establecer el destino. Entonces, aquí en Mateo 4:17, cuando el Señor comienza a predicar, nos da la pista. Entonces, dice, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y veamos la versión que dice, la versión Kadosh. La que acabo de leer es Nueva Versión Internacional, pero esta es una versión Kadosh que dice: desde aquel momento Yahshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Tenemos 3 claves aquí. En el primer versículo nos está diciendo arrepiéntanse y está hablando del reino. Y aquí en el otro versículo, la otra versión dice vuélvanse.
y está hablando del reino. Aquí el Mesías está hablando de dos cosas, pero está estableciendo tres. Está hablando de dos cosas, está hablando de arrepentirse y está hablando del reino. Pero está hablando de dos cosas, de tres cosas. La primera, que es arrepentirse, o sea, ¿qué quiere decir? Que aquí nos está dando una clave, una llave. La primera, para que iniciemos este camino, tiene que ser arrepentimiento. Y la segunda, la otra cosa que está estableciendo, son las dos más, es que está diciendo, vuélvanse. Quiere decir que mi origen es el reino, pero que mi destino no es por allá, es el reino de nuevo. O sea que estamos viendo que el origen y el destino es el reino y que hay un camino por aquí donde debemos pasar para llegar al punto original, al punto inicial. O sea que el principio activo del que estamos hablando nos lleva de vuelta al punto original, a donde ¿qué? Pertenecemos. ¿A dónde pertenecemos? Al reino, donde hay un rey que es Yeshua. ¿Estamos? Bien. En este display, es un mapita, como un mapa conceptual de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos un reino. Entonces, el camino de vuelta a ese reino es muerte, sepultura, resurrección. Y tenemos el inicio, la clave, la llave del primer tramo, del primer proceso y del primer tiempo. Esa clave es el arrepentimiento. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto nos indica que es un regreso, ¿para qué? Ahí está la clave, restauración. ¿Restauración de qué? De todas las cosas, como estaban anteriormente. Entonces, teniendo eso en cuenta, este modelo que el Señor nos presenta, vamos a estudiar la parashá de Noé. La parashá de Noé, el acontecimiento que hay con Noé, nos muestra la aplicación de ese modelo. Y lo vamos a ver básicamente en tres partes. ¿Por qué? Porque la parashá de Noé tiene capítulo 6, prediluvio, capítulo 7, diluvio, capítulo 8, postdiluvio, y eso nos lleva a un establecimiento. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad, que no lo vamos a ver en profundidad, pero lleva la verdad a una ciudad donde donde el pueblo se establece. El prediluvio es muerte, el diluvio es sepultura, el postdiluvio es resurrección. En el capítulo 9 está el pacto y tiene que ver con la morada. Capítulo 6, prediluvio, muerte. Este es un tiempo de decretar juicio, es un tiempo de espera. Aquí decretan juicio, pero todavía no lo activan, solo lo decretan. Este es un tiempo de espera, donde tiene que haber, ¿qué es lo que tiene que haber? Una activación de arrepentimiento. Activar esa llave, darle la vuelta a esa llave. La construcción del arca de Noé duró alrededor de 100 años, más o menos. Algunos discrepan de esto, pero más o menos digamos que fueron 100 años de acuerdo a los estudios que hay, 100 años. Entonces, durante todos estos 100 años ha sido un tiempo de paciencia para que las personas en este camino se arrepientan. Él es paciente, nuestro Padre es paciente, el Eterno espera por nosotros, espera por nuestros allegados, espera por nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestras familias
personas, hermanos, hermanas, hijos, padres que no quieren saber absolutamente nada del reino, que no saben lo que les espera, no son conscientes de lo que les espera. Este es un tiempo de paciencia. Este es un tiempo. Alejandro, please, ¿me puede ayudar, por favor? Sonido. ¿Ya? ¿Ya? Sonido. A los primerizos siempre les pasa eso. ¿Ok? Sé que entonces veíamos que era un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo donde la carne debe empezar a morir. Aquí, en este tiempo de el prediluvio. Génesis 6:4 dice: en aquellos días los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay mucha polémica alrededor de estos nefileos. Es una palabra que en griego es nefilín, quiere decir gigantes. Y viene de un verbo que es nafá en hebreo, que significa caer. Es como decir que los ángeles caídos. Pero de acuerdo a los estudios que hacen los que entienden de este tema, hay varias versiones. Hay muchos que dicen, no, ellos fueron nobles religiosos, porque como la palabra dice que fueran importantes. Otros dicen, no, eran hijos piadosos de Set, porque venían de la línea de Set y eran obviamente una línea importante. Reyes tiranos de la línea de Caín, dicen otros. Y ángeles caídos, y esta referencia de ángeles caídos se hace también en el libro de Enoc. ¿Por qué? El libro de Enoc sí es un libro que es apócrifo. Lo que pasa es que el libro de Judas, en el versículo 1:14, lo menciona. Entonces, muchos han estudiado sobre esto y la mayoría de los que han estudiado concuerdan que realmente eran ángeles caídos los que menciona el libro de Enoc. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Entonces, esta mezcla trajo perversión a la tierra en gran manera. ¿Qué fue lo que trajo? Promiscuidad, iniquidad, corrupción, genética, violencia, desobediencia, ocultismo, mezcla de raíces, pecado contra los animales, etc. ¿Cuál es la generación en la cual nosotros estamos viendo a niveles exorbitantes este tipo de cosas? Esta generación. Tenemos que tener mucho cuidado, tener presente qué es lo que el libro de Enoc o el paparashá de Enoc de esta semana nos está diciendo con respecto a esto, porque tiene que ver mucho con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, familiares. Tiene que ver mucho. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo.
Eso quiere decir que él vio en esta mezcla, en esta mezcla que hubo, debió haber sido algo demasiado abominable para él, debió ser una mezcla terrible, aparte de que sean nobles religiosos, sean hijos de piadosos de sed o que sean ángeles caídos, algo él vio que es totalmente abominable para él, y por eso él dice: me arrepiento de haberlos creado, me arrepiento de haberlos creado. Pero hay que tener cuidado con esa palabra de arrepiento, porque ¿será que el Señor de verdad se arrepiente de su creación? O sea, él no sabía de pronto que creó algo, el universo, las cosas, las estrellas, ¿para qué? Para poner al hombre allí, y de pronto él se arrepiente. Semejante trabajo para que él se arrepienta. Entonces tenemos que tener cuidado, porque dice en Génesis 1:31, dice otra cosa. Dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Aquí el verbo arrepentir es un verbo que en hebreo es nakham. Ese es el verbo que él está utilizando, nakham. Y ese verbo lo que significa es suspirar, respirar fuertemente, lamentar en un sentido favorable, compadecer, consolar, aliviar, llevar a misericordia. O sea, ¿qué fue lo que realmente él estuvo sintiendo? Un arrepentimiento, pero un arrepentimiento funcional. ¿Para qué? Para el reino, para lo que él había creado. Para nosotros la palabra arrepentimiento en español pues tiene una connotación negativa, pero para el Señor en su idioma nakham tiene tiene un significado funcional. Entonces es ahí donde él dice, cuando tiene ese pensamiento funcional, es cuando dice en Génesis 6:8, dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea que él estaba pensando en ese arrepentimiento de esa forma funcional, porque ya estaba viendo a Noé. ¿Para qué? ¿Y por qué él contaba con el favor del Señor? Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Con Dios caminó. O sea que él pasó por esto, porque era una generación perversa. Si era una generación perversa, y la palabra nos dice que no hay ni un solo justo, que no hay ni uno que no haya tocado pecado, entonces es que él pasó por aquí. Pasó por arrepentimiento, pasó por muerte, sepultura y resurrección. Entonces, eso es lo que el Señor ve allí. En el siguiente display, que es este, estamos viendo que Génesis 6:22, bueno, antes Génesis 6:14 dice: Constrúyete una arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y en Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí nos está mostrando un principio activo, el principio activo del reino que hemos estado hablando y el cual yo quiero resaltar hoy. Es el principio activo, ocupados. Y en el versículo 6:14 nos dice: constrúyete un arca. Y en el otro dice ocupados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos ocuparnos, no debemos ser pasivos, porque el pensamiento de Dios, y eso lo vamos a ver en Hechos, un poquito más a profundidad, es un pensamiento práctico de hechos.
necesitamos trabajar en eso, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, necesitamos construir nuestra arca. Y Noé hizo, en Génesis 6:22, todo según lo que Dios le había mandado. Todo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo simplemente porque él de pronto quiso hacerlo, le salió del corazón hacerlo. Es que él pasó por un proceso. Él fue procesado. Muerte, sepultura, resurrección. Y tuvo una guía que lo llevó a cumplir lo que el Señor le dice, y por eso hizo todo. Pero primero tuvo que pasar por acá, y ahora vemos aquí qué es lo que sucede después de esto. ¿Por qué lo hizo todo? Capítulo 7 es el diluvio, y estamos entonces en sepultura. Capítulo 7. El capítulo 7 se inicia, en este capítulo se inicia el levantamiento de las aguas. Entonces es el proceso donde es tiempo de juicio, de rigor de parte del Eterno. Es tiempo de purificación. Es allí donde somos purificados. Primera de Pedro 3:20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia. Aquí. Y dice, mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron medianamente del agua. El Eterno es paciente, pero los tiempos marcan un límite. Ese límite, ¿cómo está marcado? Fíjense que Matusalén vivió 969 años. ¿Y sabe qué es lo que significa Matusalén en hebreo? Significa su nombre, su muerte, perdón. Gracias. Su muerte traerá. Su muerte traerá. Eso es lo que significa. Pero ¿qué era lo que iba a traer? Proféticamente, él estaba anunciando esto, la muerte. Proféticamente. Y él esperó todos estos años, 969 años, hasta que, ¿para qué? Para que se arrepintieran. Hasta que llegó este momento cuando Matusalén muere, y ahí es el momento cuando empieza el rigor, cuando las aguas empiezan a elevarse. En primera de Pedro 3:20 nos dice eso. Y él continúa diciendo en 3:21, en la parte A, dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes también. O sea que aquí Pedro nos está dando la otra clave. La otra clave es de porque la la tenemos. Es el arrepentimiento. Pero aquí la clave, ¿cuál es? ¿Cuál es esa otra llave que abre este proceso, este tiempo? Es el tevilá, el bautismo. Entonces, en Génesis 7:1a, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. Entra en el arca con toda tu familia. Cuando se toma este camino, no es para la persona solamente. Detrás va la familia, va la esposa, van los hijos, va el esposo y van los hijos. Y mucho más familias que van detrás. Eso no quiere decir que por la virtud de justicia de un hombre, entonces los otros sean salvos. No. Pero sí, eso influye muchísimo en los demás. Cuidado nosotros como padres, cuidado nosotros como madres, que estemos nosotros siendo justos como Noé. ¿Por qué? Porque si somos justos como Noé, entonces los demás van a ir detrás. Se va a llevar un tiempo a lo mejor, pero van a ir detrás, porque la palabra lo promete. Entonces, tengamos cuidado en eso. Génesis 7:16, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. En el 17 dice, el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas,
elevaron el arca por encima de la tierra. 40 días más 150 días que demoró la tierra inundada, es un periodo donde hay una aparente ausencia de Dios. Es aparente. ¿Por qué? Allí no se menciona nada, absolutamente no hay ninguna intervención del Señor en todo este tiempo. Pero eso nos dice algo. En este tiempo vienen los embates del enemigo. Esos embates están representados por esa agua. El agua que cae de arriba, el agua que emerge de abajo, y hacen esos embates contra el arca. Entonces, ¿para qué lo hace? Para quebrantar tu purificación. Te estás purificando, pero hay embates tremendos, y lo que está sucediendo es que el enemigo te está atacando. Y aparentemente no hay ninguna intervención del Señor, aparentemente. Pero Dios no nos deja solos. Él está dentro del arca. Él es el que invita a entrar y Él es el que cierra la puerta. Entonces, en este caso, muchas personas dicen, pero yo acabo de bautizarme y ¿cómo me ha ido después de eso? Ha sido terrible. Terrible, es cuando más he tenido problemas. El carro me falla todas las semanas, me botaron del trabajo, mi hijo se metió con un grupo por allá, lo metieron a la cárcel, mi abuela se me murió. Bueno, es cuando más suceden. Es un proceso, es un tiempo en el que estamos procesándonos. Es ese tiempo del bautismo. Pero el Señor entonces está por allá lejos. No. Allí nos dice que está ahí, adentro, porque Él es el que nos invita. Ven, entra al arca. Y Él es el que cierra la puerta. O sea que Él está ahí en ese proceso, nos está acompañando. Lo que pasa es que Él está dejando que nosotros procesemos todo eso. Porque si no nos deja, entonces nosotros no somos robots. Él nos da libre albedrío. Él dice, este es mi hijo, yo le doy libre albedrío. Por eso es que Él, en ciertos casos, Él no interviene, pero Él está ahí, pendiente. Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Murió toda carne. Representa el juicio para el impío y la purificación para el arrepentido. Ese es un juicio. Y es juicio para el impío. Pero para el que se mantiene, para el que está arrepentido, entonces es purificación. Ese es el libre albedrío que nos están dando. Ok. ¿Cómo vamos a actuar en este paso, en este proceso? Bien. Capítulo 8. Llegamos al postdiluvio, que tiene que ver con la resurrección. Y aquí en el capítulo 8 es el retroceso de las aguas. Es tiempo de resurrección. Génesis 8 nos dice, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de este año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. El primer día del primer mes. ¿Qué nos dice eso? Es un nuevo inicio. ¿Para quién? Para aquel que pasó el proceso. ¿Ok? Resurge la vida, representa una nueva oportunidad. Se establece el nuevo orden del mundo con una tierra purificada. Resurge el nuevo hombre, es una nueva creación. Por aquí yo he pasado y ya entonces el hombre es nueva creación. ¿Qué representa? En Génesis 8:15, entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tu nuera. Saca
también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y que llenen la tierra. Después del silencio de su presencia, después de ese silencio, su presencia, de ese silencio que hay aquí, su presencia se manifiesta. Ahora está hablando. Es cuando pasamos este proceso y es cuando ya Él nos empieza a hablar. Y nos empieza a hablar ¿para qué? Para guiarnos. ¿Para guiarnos en qué? En lo que tenemos que hacer. Porque Él le dice, sal del arca y saca también a los seres vivientes. Se le está dando instrucción. Entonces, allí es donde cuando pasamos ese proceso es cuando ya Él se hace presente, su presencia. Tengamos atención en esto que estoy diciendo porque lo vamos a retomar en Hechos. Es bien importante. De todo esto, la idea es llegar a Hechos. Pero aquí su presencia está con Él, está con Noé, está con nosotros y nos empieza a hablar y nos empieza a dirigir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? En Juan 14:26, en la versión Kadosh, dice, mas el consejero, el Ruach HaKodesh, el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿cuál es esa presencia? Es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh que nos empieza a hablar. Es el que nos empieza a, ¿qué es lo que dice? Es el consejero. Él les enseñará, ¿qué? ¿Algunas cosas? No, todo. Nos enseñará todo. Pero ¿qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es todo? ¿Qué es el todo? Miremos el reino. Ese es nuestro punto de referencia. Allí Él nos va a enseñar. Bueno, si no está la imagen, pero miremos el reino acá. Esto es lo que nos va a enseñar, lo que hay en el reino. ¿Qué es lo que hay en el reino? Es esa constitución que está allí. Es donde está lo que tenemos que hacer. Es lo que no debemos hacer o lo que tenemos que hacer. Ahí está todo. Eso es lo que hace aquí el Ruach HaKodesh. Nos va a enseñar, nos va a indicar. No nos va a dejar solos después de ese silencio que tuvimos. Ok. El hombre es propicio para recibir el Ruach HaKodesh porque ya pasó por ese proceso. Entonces ya es propicio. Pasó por eso. El Mesías nos dio esa propiciación por medio de su sangre. La sangre nos cubre, nos hace propicios. O sea, nos hace aptos para poder presentarnos ante el Eterno. El Espíritu de Santidad, la presencia del Eterno, ese es el Ruach HaKodesh. Y estamos aptos para recibir dirección y capacitación. El ayudador se hace presente para guiarnos a cumplir el Shema, tiempo de preparación. Entonces, aquí ¿qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? Nos enseña, nos prepara, nos indica. ¿Para qué? Para que cumplamos con ese Shema. ¿Cuál es el Shema? ¿Quién me da una pista? ¿Cuál es el Shema de lo que estoy hablando? ¿Ah? ¿Casi por ahí? Shema. Oye y haz. ¿Cómo hacemos para hacerlo solos? ¿Podemos? Oye y haz. No podemos. Necesitamos del Ruach HaKodesh. Necesitamos de su presencia, que nos ayude, que sea el ayudador. Y eso es lo que se está estableciendo acá. Génesis 8:20 dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Ofreció un altar y ofreció holocaustos de animales puros y aves puras. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes
en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando ya hemos pasado por este camino y estamos aquí? Un sentido de agradecimiento a Él. Y es cuando nosotros todas las mañanas venimos ante Él, como dice algunas de las canciones, y presentamos nuestro sacrificio diario en la mañana, en adoración a Él, en oración. Pero el sacrificio mayor que tenemos que hacer es sacrificar. ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Sacrificios vivos. Él ofreció animales puros y aves puras. Los animales, está hablando de las acciones que hacemos. Sacrifiquemos las acciones que están mal. Sacrifiquémoslas. Esas son las acciones, esos son los animales que tenemos metidos allí, que nos están impidiendo la presencia del Señor. Sacrifiquémoslas como un sacrificio grato a Él y como agradecimiento a Él. ¿Y qué es lo que nos está hablando de aves puras? Aves son esos pensamientos que tenemos, esos pensamientos que también tenemos que sacrificarlo. No basta que todas las mañanas estemos: Señor, estoy ante ti, gracias, ayúdame hoy en el trabajo, en las escuelas, en todas las actividades que hago. Pero ¿qué hay de lo que yo camino diariamente? ¿Estoy sacrificando mis acciones? ¿Estoy sacrificando mis pensamientos? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mis ojos? ¿Qué estoy haciendo con mi boca? ¿Qué estoy haciendo con mis manos, mis oídos? ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Qué es lo que mis labios están diciendo? ¿Mis manos qué están tocando? ¿Y mis pies a dónde me están llevando? Cuidado con eso. Aquí se empieza el sacrificio en la mañana. En la mañana es donde yo prendo la planta, pero en el caminar del día yo estoy prendiendo los switches porque prendí la planta. Tengo que hacer sacrificios para que todo me funcione. Yo tengo que desde la mañana empezar un sacrificio diario, vivo, consciente, durante todo el día. No es la mañana solamente. Allí es donde yo lo inicio, donde lo debemos iniciar, pero debemos durante todo el día, inclusive cuando nos acostemos, porque aquí dice aves puras. Cuando nos acostamos estamos pensando una cantidad de cosas y quién sabe qué es lo que estamos pensando. Mucho cuidado con esos sentidos. Ok. ¿Cuáles son las cosas que hay que sacrificar? Para dar una idea, Gálatas 5:19, esa idea son la inmoralidad sexual, las impurezas, el libertinaje, la idolatría, la brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira. ¿Cuántos no nos arrebatamos? Tráigame esto, hágalo usted. Cuidado. Más con nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos. Son arrebatos de ira. Hay que tener cuidado con eso. Rivalidades, disensiones, sectarismos. El enemigo lo que quiere es sectarizar. El enemigo con todas sus ideas nos quiere meter en la cabeza y segmentar nuestras ideas, nuestras cosas. Nuestra alma está compuesta de 3 cosas: mente, emociones, voluntad. Mente, emociones, voluntad. Si está sectarizado el alma, si el alma está sectarizada y tenemos esas divisiones y no están en una línea recta, entonces tenemos problemas. ¿Por qué? Mente, emociones, voluntad. Pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Entonces tenemos que estar en línea recta con el Señor, en línea recta. ¿Cómo logramos eso? Por medio de las enseñanzas de la palabra. Por eso estamos aquí, estamos aprendiendo. Por eso tenemos que leer las parashás, porque estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para poder llegar a esa unidad con Él, en ese ejad, donde nuestro ser no está segmentado, sino que nuestra mente
ya no está segmentada y nuestro ser segmentado en mente, emoción y voluntad, sino que está en un ejad vertical, derecho con el Señor. Mente, lo que pienso es los pensamientos del Señor. Lo que siento es lo que dependen de esos pensamientos que Él me ha dado. Y lo que hago depende de esos pensamientos que me han hecho sentir qué es lo que debo yo hacer, a dónde debo caminar, qué es lo que debo mirar, qué es lo que debo tocar, qué es lo que debo decir, a dónde es que tengo que ir para escuchar lo que debo escuchar. Entonces debemos estar alineados. Ok. Cuando el Señor percibió en Génesis 8:21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Entonces, su pensamiento es movido en misericordia, dispone el corazón de Dios en sus decretos. Entonces, después de ese sacrificio que hicimos, ¿qué es lo que hace ese sacrificio? Que sube como un grato aroma al Señor. Y eso es lo que entonces empieza Él a pensar en cambiar decretos, porque nosotros tenemos decretado nuestras vidas. El Señor dice: usted va a cumplir con esto y con esto. Pero si usted es justo como Noé, perfecto, en el sentido de ir avanzando en este camino, el Señor empieza a cambiar las circunstancias y lo empieza a mirar. Y entonces Él ve esos sacrificios gratos, con un aroma grato. Y eso es lo que le hace cambiar. Génesis 8:22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. O sea que en ese sentimiento de Él, de vernos que nosotros estamos trabajando en nuestros sacrificios, trabajando en la Torá, trabajando en sus mandamientos, en su obediencia, en la obediencia a Él y todo eso, ¿qué nos da? Nos da seguridad, nos da las estaciones, que quieren decir tiempos. Necesitamos de esos tiempos para todo. Necesitamos de la siembra y de la cosecha, del frío y el calor, del verano y del invierno, y de los días y de las noches. ¿Qué tal si nosotros no pasáramos una noche y no amaneciéramos? Necesitamos del día siguiente, y Él es el que lo da, no nosotros. Nosotros podemos pensar muchas cosas al momento de acostarnos. Mañana voy a hacer una cantidad de planes, y voy a ir y voy a comprar y voy a hacer aquí y allá. No sabemos. Él es el que da el día siguiente. ¿Ok? Capítulo 9, establecimiento. Entonces hemos pasado por muerte, sepultura, resurrección, prediluvio, diluvio y postdiluvio, y ahora viene el pacto en el versículo 9. Es el establecimiento, es el momento de que el camino nos lleva a una ciudad donde nos establecemos. Como tiene que ver con la verdad, pues ahí no vamos a profundizar mucho, pero tiene que ver con ese establecimiento. Ese camino nos lleva a un establecimiento. En Génesis 9:7 dice: en cuanto a ustedes, sean fecundos, multiplíquense, sí, multiplíquense, llenen la tierra. En el 8, Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿ven qué relación está habiendo? Les dijo, ya hay una relación directa, porque ya allí hemos pasado por todo este proceso, estamos ya estableciéndonos en una ciudad que es la verdad. Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más terminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. ¿Qué representa? El camino nos lleva a ese establecimiento. Reitera el mandamiento de multiplicación. Confirma nuestro dominio sobre la tierra.
Dios hace pacto con el hombre en una nueva relación. Ya estamos en la ciudad de la verdad. Mantengamos trabajando y llevemos verdad a otros. ¿Por qué? Porque el ciclo sigue. Ahí no termina, el ciclo sigue. Ese versículo no concluye. El versículo 9, donde está diciendo que no va a exterminar la tierra de nuevo con un diluvio, ¿eso qué nos está diciendo? Que va a haber posteriormente otro juicio, pero no va a ser con agua. Entonces, ¿con qué va a ser? Con fuego, fuego. Ok, entonces, el próximo juicio será con fuego. ¿Dónde lo confirma? Dice segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Dice él: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿De qué se mofará? Del reino, de este reino. Que hubo de esta manera se va a mofar. ¿Qué hubo de esas promesas de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Por qué debemos mantenernos firmes entonces? Si va a haber otro juicio y el ciclo empieza de nuevo, entonces Hebreos 10, 29, en la versión Kadosh nos dice: piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yahweh. Por eso es que nosotros que estamos pasando por este camino y que llegamos aquí, nosotros no podemos devolvernos, no podemos echar paso atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos echar paso atrás? Es peor todavía, porque tenemos aquí, en este versículo, que nos está diciendo que estamos traicionando al Mesías. Traicionando a Yeshua, nuestro Mesías, que es, ¿quién? La roca firme que sostiene este reino. Estamos traicionándolo si así nos regresamos. O sea que no apostatemos de la palabra, no apostatemos de su verdad, no apostatemos de lo que Él con tanto sacrificio nos ha entregado, que es su sangre. Él entregó su sangre por ti, por mí, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, tu madre, tus abuelos, por todos tus amigos. Entonces debemos estar bien conscientes de ese acto tan maravilloso y tan misterioso, porque ¿quién entiende que una persona entregue por una humanidad que es corrupta, que ha sido corrupta, que entregue su vida y entregue su sangre? Es misterioso. Romanos 6:1 nos exhorta a mantenernos trabajando en esta posición que ya hemos logrado. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a entrar en el display siguiente. Vamos a ver como una especie de, esta es la nueva tierra, después de pasar por el proceso, a otro siguiente. En este es un resumen de lo que hemos visto, es una especie de mapa conceptual de lo que hemos visto hasta ahora, y posteriormente vamos a entrar aquí a Hechos, pero aquí estamos viendo el reino. Y estamos viendo el camino de retorno a ese reino. Y estamos viendo cuáles son los tramos de ese camino: muerte, sepultura, resurrección. Y estamos viendo cuáles son las llaves que abren cada uno de estos procesos, cada uno de estos tiempos. Cada uno de estos tramos tiene una llave. Muerte la puedes abrir con teshuvah. Teshuvah. No arrepentimiento. Y lo vamos a ver más adelante en Hechos ahorita. Pero se llama teshuvah en hebreo. Teshuvah, que es arrepentimiento en español, pero se queda corto. Teshuvah, muerte. Bautismo es la llave que abre esta otra, y es la tevilá, la que abre este otro tramo del camino. Y el otro tramo del camino lo abre el Ruach HaKodesh. Esa es la llave para abrir este tramo. Ok, entonces, punto 6, el modelo del camino en Hechos 2. El Espíritu de santidad se hace presente. ¿Por qué no estoy diciendo el Espíritu Santo se hace presente? Y aquí vamos a descubrir un monje encerrado. En Hechos 21, Hechos 2, el capítulo que vamos a estudiar aquí es Hechos 2. Ya habíamos estudiado Hechos 1 el sábado pasado, ahora estamos estudiando Hechos 2. Y Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pero el versículo anterior, que es el Hechos 1, nos indica cuál es ese lugar donde ellos estaban. Porque aquí solamente dice estaban juntos en el mismo lugar. Pero ¿qué dice entonces Hechos 1, el que vimos anteriormente? Dice Hechos 1:4, Yeshua les ordenó no alejarse de Jerusalén, porque serían sumergidos en el espíritu de santidad. Se duda. ¿Dónde estaban? O sea, estaban en Jerusalén, pero ellos ¿dónde estaban? Estaban alojados, hospedados. ¿Dónde estaban? Estaban en un sitio que se le llama en la palabra, se dice en el aposento alto. Allí en el aposento alto. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 2, parece que no estuvieran en el aposento alto. O sea, están en Jerusalén, pero parece que no estuvieran allá, aunque muchos dicen que sí, que era el aposento alto. Entonces, estuvieron
eran en el aposento alto, porque Lucas hace una referencia a esto y dice Lucas en 24:53, dice, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. O sea que el Señor les había dicho, oye, no se vayan de Jerusalén. Pero ¿por qué no tenían que irse de Jerusalén? Porque obviamente había una promesa sobre ellos. Pero en ese tiempo estaban en una festividad y tenían en la festividad, la mayoría del tiempo en esa festividad se la pasaban era en el templo. No debían haber estado en el aposento alto porque allí no había ninguna actividad en el aposento alto. Todas las actividades de las festividades se daban era en el templo. La palabra griega para Pentecostés es Pentecoste, que significa quincuagésima, y representan los 50 días después de la Pascua, o sea, Pesaj, y es una cuenta de Homer que se hace desde la fiesta de Pesaj, se hace una cuenta de 1, 2, 3, 4 hasta 50, son 50 días para celebrar la siguiente fiesta, y esa fiesta es la fiesta de las cosechas. Y la gente acudía al templo a dar gracias por la cosecha, pero también este día se celebraba Shavuot, o sea que la fiesta de Pesaj es previa a la fiesta de Shavuot. Fiesta de Pesaj, cuando se celebra la salida de Egipto, cuentan 50 días y llega la fiesta de Shavuot. Y la fiesta de Shavuot, ese mismo día se estaban celebrando la fiesta de las cosechas, pero también se celebraba la fiesta de Shavuot. Y era el día en que el sumo sacerdote bendecía las cosechas. Esta celebración de Shavuot es en el día en que en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibía las tablas de la Torá de parte de... Y era los 50 días que salían después de Egipto, o sea, después de lo que representa Pesaj. Entonces, dice Hechos 2:2. Pero antes de decir Hechos 2:2, o sea que si el sacerdote estaba bendiciendo eso, las cosechas, y el pueblo estaba allí, o sea, ¿dónde era la actividad principal? Recordemos en nuestros pueblos, cuando veíamos todas esas actividades religiosas y que hacíamos parte de ellas y todo eso anteriormente, porque ya hemos caminado por aquí, ya hemos dejado eso. Entonces, ¿qué eran las fiestas donde se daba eso? ¿Dónde era que se concentraba la gente? ¿Dónde se hospedaban? No, tenía que ser donde había esa actividad, donde habían las procesiones, donde había todo eso, esa actividad. Aquí era en el templo donde había eso. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que bendecía. Y yo no iba a decirle al vecino, oye, llévame esta ofrenda y que él la bendiga. Dígale al sacerdote que la bendiga. No, tenía yo que ir al templo para ver el oficio de lo que se hacía allí en el templo. Entonces, en Hechos 2:2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces aquí hay algo bien importante, importantísimo, que nosotros debemos, como dice el pastor, que nos dice, quitémonos, ¿es que dice él? Pues así nosotros tenemos que quitarnos estas ideas. ¿Por qué? Aquí se está hablando del Espíritu Santo y se está hablando de lenguas de fuego. Primero, el Espíritu Santo, ¿por qué se hace la traducción así del Espíritu Santo? ¿Por qué se le dijo así?
Obviamente los que empezaron a traducir estas cosas ya venían con una contaminación del pensamiento griego y de las culturas helenistas y de las culturas que venían, que estaban en Roma. Recuerde que Roma era un imperio que reunía a una cantidad de ciudades, de países, donde habían culturas de aquí y allá, y todas estas culturas, muchas de ellas venían de Babilonia, donde en Babilonia había un origen religioso que no era avalado por el Señor. Había mucha idolatría, mucha. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese pensamiento llegó al momento de la traducción de las Biblias. Entonces el que tradujo, Espíritu Santo, estaba pensando con esa idea, tenía ese pensamiento en su cabeza, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él lo está representando como si fuera una entidad. ¿Acaso el Señor, Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, del universo y de todo cuanto hay en ella, creador de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, acaso es una entidad? Él, solo decirle entidad ya es un problema porque lo estamos limitando, pero ellos sí venían con ese pensamiento de allá. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían entidades, ellos sí tenían demonios, y tenían estatuillas, y tenían rocas y piedras y maderas, y eran entidades que les daban fuerzas en sus cosechas y en una cantidad de cosas. A esas entidades era que a ellos acudían, y ese pensamiento llega aquí a la traducción de las Biblias. Entonces por eso le están diciendo que se les aparecieron entonces, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice que que se repartieron lenguas como de fuego. Entonces, lo primero que normalmente vemos en estas enseñanzas, o como a nosotros nos fueron acostumbrando y nos fueron adoctrinando, es a pensar de esa manera, a pensar de que hay es una entidad, es un Espíritu Santo. Entonces pensamos en la palomita y pensamos como que es una entidad y que podemos como que hablar con esa entidad, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que romper, porque el Señor no es un espíritu, una entidad. El Señor se manifiesta, y lo dice, está escrito en Éxodos 19:18, y es justamente por lo cual estas personas están aquí hoy en Pentecostés. En esta fiesta están celebrando Shavuot. ¿Y qué es lo que sucede en Shavuot? ¿Qué fue lo que sucedió en Shavuot? Están celebrando esa fiesta, y en Éxodo 19:18 nos dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué se estremecía? Porque la presencia del Señor hace eso, hace estremecer. Pero no es una entidad, no es un Espíritu Santo, es el Espíritu de santidad, que es diferente. Es el Espíritu, es la presencia del Señor, la cual es su Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? La traducción Ruach es viento. HaKodesh es el de santidad. Kodesh, de Kadosh, de santo. Entonces, ¿por qué el viento santo? ¿Por qué se dijo así? Porque obviamente los profetas, para poder enseñar estas cosas a gente que no está obviamente en estos siglos en una computadora o en un avión, pilotando un avión, sino que son gente de pueblo, gente que está allí trabajando duro en sus cosechas, gente que tiene experiencias con la naturaleza y que lo único que ven es lo que la naturaleza manifiesta. Entonces hay que hablarles con ese mismo lenguaje.
Entonces cuando dice ruaj, es un viento, porque así es. Cuando usted siente la presencia, el Espíritu de Santidad, usted siente como si fuera una especie de viento, como una cosa que es como un viento. Pues hay que de alguna manera expresar eso que hay allí tan inmenso y tan grande, que en nuestra mente y en nuestras opiniones no podemos limitar, pues tenemos que decirlo de alguna manera. En este caso le estoy un profeta enseñando a alguien que está cosechando y que sabe de las experiencias de la naturaleza, decirle es un viento, pero es un viento santo, o sea es una presencia santa. Pero ¿qué está pasando allí en Shavuot? Que está bajando esa presencia y está bajando como fuego, como si fuera un fuego. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Pentecostés. Entonces si lo volvemos a leer ya con este sentido, podríamos leerlo así: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. No dice que eran, sino como de fuego, para poder hacer un símil de qué estaba pasando, como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de ese espíritu de santidad y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pero entonces, ahora sí es mejor entenderlo así, ¿verdad? Tiene más sentido porque hay ya una historia de lo que pasó en Shavuot, y eso es lo que estamos celebrando aquí en Pentecostés. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo empezó a hablar en lenguas. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Obviamente, el propósito de eso era comunicar las cosas del Señor a todos los que estaban allí, porque estaban de diferentes naciones. En Hechos 2:5, y ya vamos terminando, primero, el siguiente, en este display, allí, nos da una idea de, solo detallen esto. Miren dónde está Jerusalén. Y miren todas las flechitas que están allí, las naciones que estaban allí. Estaba Ponto, desde Roma, desde Arabia hasta Roma, desde Libia hasta Media, aunque esa es una gráfica en portugués que conseguí, porque no la conseguí en español, pero nos da una idea de la cantidad de naciones que habían allí y la cantidad de personas que habían allá. Esta fiesta es una fiesta de peregrinación. ¿Cuáles son las fiestas de peregrinación? Alguien que diga cuáles son las fiestas de peregrinación. Son 3: Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las fiestas de peregrinación, es decir, donde todos de todas esas ciudades tenían que ir a Jerusalén. Entonces, si tenían que ir a Jerusalén todas ellas, ¿ustedes creen que habían solamente unos cuantos? ¿Se imagina toda esa cantidad de ciudades, toda esa cantidad de personas de todos estos pueblos allí concentrados en Jerusalén? Eran muchísima gente. Entonces, ¿cómo podíamos decir que ellos estaban en el aposento alto cuando esto sucede? Es difícil que estén en el aposento alto. Debieron estar en el templo. Tuvieron que haber estado en el templo. ¿Por qué? Dice en Hechos 2:6, al oír aquello, en Hechos 2:5 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, que eso es lo que estamos viendo acá. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces,
¿estarían o no estarían en el templo? ¿Sería que estaban en el aposento alto realmente? Tenían que estar en el templo, porque para que los escucharan todos ellos, el aposento alto. ¿Quién ha ido a Israel? ¿Quién de ustedes ha ido a Israel? ¿Ha ido al aposento alto? ¿Al edificio del aposento alto? ¿Cuántas personas pueden caber allí en el aposento alto? Alrededor de 400, 500 por ahí, más o menos. Es un recinto que no es tan grande. Yo no he ido, pero las fotos me los han mostrado por dentro. Y es un recinto que solamente por ahí 500 personas le caben. ¿Ustedes creen que habían 500 personas en un aposento alto? Toda esta cantidad de personas en el aposento alto, no, tenían que estar en el templo. ¿Por qué les digo esto? Más, porque vamos a aclarar algo aquí más adelante donde dice: al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Primero, esto de los galileos, lo que pasa es que ellos hablan muy despectivamente de los galileos. ¿Por qué estos galileos? Lo que pasaba es que era un trato despectivo que le hacían a los galileos, porque por su cultura y la ligereza de no cumplir mucho los mandamientos, pues ellos nos tenían como en una categoría respetable. Entonces, en Juan 7:41 habla de esto, porque dice: otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Podrá salir algo sobresaliente de Galilea? Esa es la pregunta. ¿Podrá salir algo sobresaliente de Galilea? Era por eso, por ese concepto que tenían. Entonces, estos galileos, a ellos era que les estaba sucediendo esto. En Hechos 2:9, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. O sea, no los respetaban. En Galilea, por esa misma condición que tenían los galileos, no había esa credibilidad en ellos, y por ello no pensaban que algo bueno saliera de ahí de Galilea. Ya vamos culminando. Entonces, Pedro hace al ver esto, al ver esta pregunta, Pedro hace una exhortación a todas estas personas que están allí presentes y les dice: esto no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, y aquí empieza a citar al profeta Joel. ¿Esto qué es lo que nos... Pongamos cuidado en esto, ¿qué es lo que nos enseña? ¿De qué forma nosotros tenemos que hacer defensa de la palabra? Pedro aquí nos enseña cómo es que nosotros debemos presentar el Evangelio y cómo es que debemos hacer defensa de la palabra del Señor, de este reino al cual nosotros pertenecemos. Dice, Hechos 2:17, está citando a Joel y está citando al profeta Joel en el versículo 2:28. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Cuando dice profetizarán, quiere decir que el profeta es el que lleva el evangelio, el que habla de la palabra del Señor. Todos ustedes que les hablan a sus familiares, a sus hijos, esposos, esposas, madres, a sus amigos, a sus allegados, todos son ustedes profetas. Utilicen ese título bien, hagan defensa de la palabra, estúdienla y hagamos defensa de esa palabra. Hechos 2:18, en estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Está todavía hablando de lo que dice Joel.
Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro nos enseña cómo presentar al Mesías. Y dice en Hechos 2:22, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo ¿en dónde? En la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y aquí empieza entonces a citar a David. Y eso es lo que nosotros debemos citar. ¿Citar qué está citando? Está citando la Torá. Porque algo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el nuevo pacto es el Evangelio. No es el Evangelio un nuevo pacto. El nuevo pacto está en la Torá. La Torá es el Evangelio. Luego viene los Nevim, los Ketuvim, o sea el Tanakh, los profetas y los escritos, y luego viene el nuevo pacto. Pero todos estos libros, el nuevo pacto, los escritos, profetas, ¿de qué están hablando? En todo momento, ¿de qué están hablando? Siempre están citando la Torá. Y en el nuevo pacto, el Mesías lo que cita en todos los versículos, en todas sus enseñanzas, lo que cita es la Torá. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender aquí de Pedro. Está citando la Torá. Está citando los profetas. Está citando el Tanakh. Aquí cita a David y dice, en efecto David dijo de él, veía yo el Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Y dice Pedro dice, hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca de este patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. ¿Cuál era el descendiente? Yeshua. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no lo dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y aquí Pedro cita de nuevo a David. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo, y está citando Salmos 110 de David. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, continúa diciendo Pedro, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué esta conmoción?
¿Por qué creen que entonces nomás con estas cosas que Pedro les dice a todas estas personas, ellos empiezan con un sentido de conmoción? ¿Por qué? Lo que sucede es que uno de los principales rezos que se hacían o se hacen constantemente en el templo es que se le pide a Dios que envíe al Mesías. Y ahora ellos se dan cuenta, es lo que más piden, y ahora se dan cuenta que ellos lo mataron, que vino y ellos lo mataron. Entonces por eso es que esta expresión aparece aquí. ¿Qué debemos hacer? Y es una expresión angustiosa. ¿Qué debemos hacer? Y ahora Pedro le va a dar la clave, o sea, las llaves de lo que deben hacer. Son las llaves de las que hemos estado hablando y que son entregadas en Mateo 16:13. Y Mateo 16:13 nos dice: cuando llegó a la región de Cesarea, es aquí donde le entregan esas llaves a Pedro. Esas llaves que hemos estado hablando, aquí se las entregan a Pedro. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hechos 2:38. Entonces, ¿qué es lo que les dice Pedro después de esa pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero como a él se le entregaron las llaves, entonces aquí es donde él aplica esas llaves y les dice: arrepiéntanse, primera llave; bautícense, segunda llave; cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán, tercera llave, el don del Espíritu Santo, o sea, el don del Espíritu de santidad, o sea, la ayuda. ¿Para qué? Para poder continuar en este camino y mantenernos en este camino. Entonces, en la versión Kadosh, este mismo versículo es un poquito más diciente. Dice: Kefa les respondió: vuélvanse, aquí está mi origen, pero aquí nos está diciendo vuélvanse para otra vez llegar a mi destino, que es donde yo salgo. Vuélvanse de sus pecados, Teshuvah, ahorita vamos a ver eso, Teshuvah, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Entonces, hay una cosa. En las traducciones, el tema varios temas como el amor, la fe, el pecado y otros son vistos desde un punto de vista griego, tienen un prisma de conceptos griegos. Es un pensamiento griego con muchos matices abstractos, filosóficos, contrarios al pensamiento del Eterno, el cual es práctico. Es por eso el caminar, porque es un principio activo del reino, y eso es lo que nosotros debemos mantener. Dice, el pensamiento griego es abstracto. Entonces, por ejemplo, Teshuvah en español es arrepentimiento, pero arrepentimiento, ese concepto griego es el pensar que una persona, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer.
Y en griego la palabra es metanoia, que en el diccionario de Strong es la G3326. En ese diccionario está esta palabra y dice pensar diferente, reconsiderar. Eso es lo único que dice, pensar diferente, reconsiderar. O sea, algo mental. Entonces, el pensamiento de Dios es de principios activos, es práctico. Y aquí la palabra teshuvá es totalmente diferente, porque la palabra teshuvá tiene una raíz que es shuv, y está también en el diccionario de Strong, que es el H7725 para aquellos que quieren investigar. ¿Y qué es lo que dice? Volver al punto de partida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teshuvá es un principio activo, es volver, es un arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento donde se me queda en la mente, en el aire. Es un arrepentimiento donde exige una acción de parte mía. Y esa acción es regresar, dejar el pecado y regresar a mi punto original. Entonces aquí, esta teshuvá tiene 4 cosas. Digamos que esa llave hay que darle 4 vueltas para que abra. Dice, primera vuelta de esa llave es reconocimiento del pecado. Debo reconocer el pecado. Luego de reconocerlo, me arrepiento del pecado. Y luego de arrepentirme, entonces renuncio al pecado. Y luego, entonces, cuando ya he renunciado, hasta ahí es mental. Pero ya la 4ª vuelta es me doy vuelta. Y le doy vuelta al pecado y me devuelvo a la obediencia. Entonces, ese es el concepto del principio activo del reino. Todo es acción, todo es actividad, todo es devolvernos a este reino, a su obediencia, devolvernos a la Torá, a lo que dice la Torá, a lo que indica la Torá. Hay un cuadro, bueno, después ya acabamos, pero posteriormente en Hechos habla sobre la comunidad de los creyentes. O sea, ¿qué pasa después de que esto ha pasado? Porque aquí por este mensaje que da Pedro, se convierten, ¿cuántos? 3,000 se convierten. Y después de esos que se convierten, entonces, ¿qué está pasando? Dice en Hechos 2:41, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en comunión. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es importante que nosotros estemos congregándonos, porque esa es una de las formas como podemos alimentarnos espiritualmente, es congregándonos, estando unidos. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo que iba a ser salvo. En el siguiente display, que es el último, solo quiero hacer esta especie de reflexión. Fíjense que este es un camino que el Señor nos ha dado, pero es un camino como un patrón, un modelo que Él nos ha dado y que se presenta en todas las situaciones. Este camino de regreso al reino está dado, si nos fijamos con detalle, está dado en todo. El camino es muerte, sepultura, resurrección, que eso Él nos lleva a una morada. Pero en Noé, mire que sucede eso en el prediluvio.
La sepultura sucede en el diluvio y en el postdiluvio es la resurrección. Y allí nos lleva a una morada que es el pacto con el Señor. Pero si lo vemos de esta forma, el hombre en Hechos 2, en Israel, el pueblo de Israel, Dios con el pueblo de Israel, y en las fiestas sucede lo mismo. Sucede lo mismo, es un patrón. Mire cómo suceda. En Noé es prediluvio, el de muerte, en el camino de muerte, en el proceso de muerte. En Noé es prediluvio, en el hombre es una renuncia. Es un tiempo de renuncia, es un tiempo de arrepentimiento, una renuncia al pecado. En Hechos es esa teshuvá que hacemos. En Israel es la salida de Egipto. Allí con Dios, en Éxodo 6, de 6 al 8, se presenta esto: sacaré, libraré, redimiré. ¿Para qué? Para que Él después nos tome. Y sucede lo mismo con las fiestas. ¿Qué es Yom Teruah? Yom Teruah es la fiesta de trompetas. Es allí donde nos anuncian: oye, pilas, tienen que renunciar al pecado. Es el tiempo de arrepentimiento. ¿Y qué pasa después? Llegamos a Yom Kippur. Después de la fiesta de Yom Teruah, llegamos a Yom Kippur. Y Yom Kippur es el día del perdón. Es el día que nos limpia. Es lo mismo, el diluvio, la purificación, bautismo, el mar, los libraré. Todo tiene que ver con Yom Kippur. Lo mismo sucede con la resurrección. La fiesta de Sukkot, Cabañas. ¿En Cabañas qué sucede? En Cabañas es allí donde el Señor nos lleva al desierto. Cabañas es una fiesta donde nosotros recordamos lo que sucedió en el desierto y la compañía, la ayuda que nos dio, el apoyo, el ayudador que estuvo allí. Y allí está lo mismo: resurrección, postdiluvio, preparación, el Ruach HaKodesh, que es su presencia, el desierto, lo redimiré, Sukkot. Para todo eso, ¿qué? Llevarnos a una verdad, a una ciudad de establecimiento. Eso es lo que está sucediendo. Y ahí, como reflexión, le digo: hermanos, hombres piadosos del Eterno, esta parashá nos da la oportunidad de revisar los planes de construcción de nuestra arca y nos deja ver cómo dentro del arca podemos llegar a puerto seguro, juntos con nuestras familias, porque no es solamente para nosotros. Noé, el Señor lo invitó a entrar a esa arca, él y su familia, libres de las turbulencias del diluvio, de las aguas de abajo y de las aguas de arriba, de todo lo que nos sucede diariamente. Constantemente revisemos nuestro camino, hagamos un constante auditaje y veamos qué áreas de nuestras vidas necesitan pasar por este proceso de muerte, sepultura y resurrección. A veces tenemos áreas todavía que tenemos que pasarlas por este proceso. Esforcémonos, practiquemos y estudiemos las ordenanzas del Eterno para nuestra luz, para que nuestra luz aumente, como estudiando la Torá, que es donde están esas ordenanzas. Y así, al aumentar nuestra luz, dar a otros por gracia lo que por gracia se nos ha entregado. Y los dejo con este pensamiento: con la luz que tengas en el camino serás guiado. Con la luz que tengas en el camino serás guiado. Esfuérzate y que tu luz aumente para que guíes al que está agobiado. Hay otros que van a venir a este camino. Entonces, seamos luz para ellos. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Un aplauso para